Entonces, hemos venido estudiando el libro de Mateo, específicamente el capítulo, los veo bien, capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Bueno, ha sido muy interesante, cosas muy bonitas, y hace 8 días abordábamos un tema un poco denso, un poco complicadito, por temas culturales, por temas religiosos también, y pues esta tradición como nos ha enseñado muchas cosas alrededor de eso. Estuvimos hablando de, en el capítulo 5, versos desde el 27 hasta el 32, y pues el título que tiene ahí su Biblia, si es Reina Verdadera, es Jesús y el adulterio, ¿cierto? Entonces, un tema complicado, y como siempre, Jesús mostrándonos una vez más la real, la verdadera interpretación de la ley que tenían los judíos. Empieza Jesús hablando del adulterio y citando este pasaje en Deuteronomio 22, donde nos habla del adulterio. Y efectivamente la ley definía el adulterio como esta relación íntima entre dos personas que ya estaban casadas o desposadas con otra persona. Y pues si era comprobado que estas personas habían caído en el adulterio, debían morir, ¿sí? Jesús efectivamente está citando este pasaje de la ley, pero luego lo lleva a otra dimensión, ¿cierto? A algo aún más profundo, y es cuando dice que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y examinábamos y estudiábamos un poco esto desde esta perspectiva, si es que el Señor está siendo sarcástico de pronto, si es que el Señor está exagerando un poco. Y a la luz de la palabra veíamos que no, que efectivamente el Señor nos está dando un consejo práctico para nuestras vidas. Y hablábamos un poco de eso, del que la mire para codiciarla, ¿cierto? Hablábamos un poco de eso, de la segunda mirada, de esa mirada en la que ya se cocinaron cosas en la mente de la persona, y ya pasaron muchas cosas en la mente de la persona, y lo relacionábamos cuando estudiábamos sobre Jesús y la ira, y esta ira que era el orgizo, que era no esa ira que sube y baja súbita y súbitamente sube y súbitamente baja, sino esta ira que se cocina en el corazón contra mi hermano, ¿cierto? Igual, esa mirada para codiciarla, esa mirada en la que ya se planeó, ya se maquinó, etcétera. Y vimos varios casos, el caso de David. ¿Recuerdan que David ve a una mujer desnuda? La ve, ¿cierto? Y ahí se empieza a cocinar, porque después manda a preguntar por ella. Y cuando manda a preguntar por ella le dicen, es la esposa de Urías, ¿cierto? Pero él sigue cocinando, de manera que después la mandó a llamar. Vimos todo ese proceso en David. El pecado de Acán también. Dios había mandado, cuando toman Jericó, a desechar todo, a no quedarse con nada. Y esta persona vio, codició cosas y deseó tenerlas con él, ¿cierto? Y por supuesto hablamos también de un caso muy tremendo, y aunque no nos metemos en esos temas de hamartiología, que es el estudio del pecado y por supuesto del pecado original de Adán y Eva, sí vimos en Génesis que Eva dice del árbol, dice, quiero que lo leamos, vamos a buscarlo. Vamos a Génesis capítulo 3, esto es importante. El verso 6, el 6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, vio, ¿cierto? Y que era agradable a los ojos, ¿cierto? Y luego dice, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. O sea, hay un tema con ver, o sea, definitivamente los deseos de los ojos nos habla la palabra también, ¿cierto? Porque lo que Jesús está hablando aquí es que realmente debemos cuidar lo que entra, cuidar nuestro corazón, lo que hay dentro de nosotros. Increíble, maravilloso. Y miren que Santiago 1:14 dice,
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, wow, da a luz el pecado. O sea, ahí ya hay pecado, ojo, y el pecado siendo consumado, ¿cierto? Da a luz la muerte. Entonces, interesante, y vemos que el tema del adulterio es algo tan complicado y tan triste y que trae tantas cosas negativas a la vida, a nuestra vida el día de hoy, que definitivamente Jesús nos da algunas instrucciones para prevenirlo, ¿cierto? Que es lo que estudiábamos en los siguientes versos. Versos 29 y 30, cuando habla de que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo; si tu mano te es ocasión de caer, córtala de ti. Y obviamente entrábamos un poco estudiando acerca de que pues Jesús viene hablando de qué, de algo físico, o viene hablando del corazón, viene hablando de un tema de adentro, ¿cierto? Por eso es que Jesús no está hablando aquí de automutilación, ¿cierto? No es algo literal que podemos tomar literal, sino que Él está hablando del corazón. Lo que sí nos está diciendo es que debemos cortar, ¿cierto? Cortar. Y esto obviamente con el deseo, nos dice el Señor, de prevenir lo que Él viene hablando sobre el adulterio, ¿cierto? Entonces meditábamos un poco en qué debemos cortar, qué debemos quitar de nuestra vida, estas cosas que no nos ayudan, estas conversaciones que no nos ayudan, estos lugares que no debemos estar, estas relaciones que no traen bendición a nuestra vida, sino que por el contrario nos hacen volver atrás en nuestra vida y en nuestra fe y en nuestro caminar con el Señor. Entonces meditábamos un poco de eso y volvíamos a hacer referencia del Yená, ¿cierto? De este lugar al sur de Jerusalén, en el que llegaba toda la basura y había un fuego constante, y también lo relacionábamos este fuego con esas pasiones que tiene el ser humano, pero como todo ese fuego estaba contenido en un lugar, ¿cierto? Y así de esa misma manera como estas pasiones que tenemos deben estar contenidas en un lugar seguro. Y empezamos a hablar del matrimonio, dado que de forma implícita en el verso 31 y verso 32 Jesús habla del divorcio, ¿cierto? Del divorcio en forma literal, de forma implícita del matrimonio, ¿sí? En el capítulo 19 vamos a estudiar un poco más de eso, y es interesante porque a Jesús, cuando le preguntan por el divorcio, es lindo que Él empieza a hablar del matrimonio, ¿cierto? Como insistiendo, y miren que llegábamos a esa conclusión. Tal vez la Biblia nos muestra y el Señor nos muestra que el divorcio es una concesión, es algo que permite Dios en ciertas situaciones, ¿sí? Y también meditábamos en eso. Cada situación es una historia particular, ¿cierto? Cada vida es un tema particular. Pero qué lindo saber que el plan de Dios es el matrimonio, ¿cierto? Y que obviamente Dios permite ese divorcio, pero no es el plan de Dios, ¿cierto? El plan de Dios es la pareja, el matrimonio, y estudiamos que la pareja es la imagen de Dios. Y bueno, estudiamos un poquito del tema de esta carta de divorcio que daban las personas de la época, y que esta carta se instituyó como un documento para proteger a la mujer en estas culturas patriarcales, proteger a la mujer. Si la mujer no se había ido de su hogar, podía morir, pero si ella mostraba que era el esposo el que le había dado esa carta de divorcio, era una forma de proteger a la mujer. Pero como para ellos ahora era algo normal dar carta de divorcio por cualquier cosa, ¿cierto? Y a la luz de este pasaje también en Deuteronomio, donde habla de que el esposo, si repudia a la mujer, dele carta de divorcio si encontró en ella algo indecente. Y ese algo indecente, pues muchos lo interpretaban de una forma y otros de otra forma. Y hablamos de dos corrientes de la época, el Rabí Shammai y el Rabí Hillel. Uno que hablaba de que eso indecente era algo referente a inmoralidad sexual, ¿cierto? Y ahí se podía la carta de divorcio. Pero la otra corriente hablaba de que esa indecencia podía ser algo tan increíblemente absurdo como que no le gustara cómo cocinara la esposa, ¿cierto? Entonces se convirtió esto en una disparadera de cartas de divorcio, pero Jesús viene nuevamente a decirnos: espéreme un momentico, ¿cierto?
Y me encanta porque él, cuando da la conclusión de las consecuencias de dar carta de divorcio, no se refiere simplemente a decir que esto también está mal si dan la carta de divorcio, sino si la repudia en su corazón. Sí, Jesús sigue mostrándonos que realmente el problema, ¿dónde está? Dentro, ¿cierto? Dentro de nosotros. Pero los judíos de la época habían encontrado las formas de, entre comillas, de acercarse a Dios. Hago esto correctamente, esto así, esto así, esto así, y se supone que así tengo el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces se volvió como un tema de chulear esto otro, y no un tema de adentro del corazón, ¿cierto? Entonces es importante que tengamos esto como contexto y sobre todo esta última parte para ahora sí entrar al pasaje que nos corresponde para el día de hoy, que tiene mucho que ver con lo que venimos hablando. Es interesante cómo Jesús en este sermón del monte, hay una cosa, un orden tan increíble en las cosas que él viene hablando y como dije antes, siempre enfocándose al corazón del hombre. Entonces, ahora sí, entrados en contexto, después de nuestro warm-up, siempre digo, es que yo soy profe, entonces uno le gusta ir poco a poco, paso a paso, desmenuzar las cositas. Bueno, como dije antes, si usted tiene una Biblia Reina Verdadera, el capítulo 5, verso 33, y vamos a ir hasta el verso 37. Miren, me parece tan maravilloso uno poder enseñar 1, 2, 3, 4, 5 versículos, porque a mí me asustaba mucho enseñar así, pero pues es muy poquito, ¿qué voy a decir? Pero realmente, y lo repito una y otra vez, confiamos en la suficiencia de la palabra de Dios. Entonces, voy a leer, me siguen ahí por favor, oramos y vamos adentrándonos al pasaje. Jesús y los juramentos. Ojo, ¿de qué venimos? Hablamos Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, y ahora Jesús y los juramentos. Verso 33 dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, de mal procede. Oremos. Dios que estás en el cielo, te damos gracias. Qué privilegio, qué honra, qué honor poder abrir las Escrituras el día de hoy sin ningún problema, sin ningún miedo, con toda la libertad de poder venir a ella y escuchar tu voz, Señor, a través de ella. Te pedimos, Dios, que podamos ver en ella las maravillas de tu ley, Señor. Las maravillas de tu ley, tu palabra hermosa, maravillosa, Dios. Que sigamos siendo transformados conforme a tu imagen, como por tu Espíritu, Señor. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, antes de empezar con este verso 33, quisiera resaltar dos cositas que hemos venido estudiando a lo largo del Sermón del Monte, dentro de este mismo capítulo 5. Y una inicial es que ¿a quién le está hablando Jesús? Recordemos, ¿a quién le está hablando inicialmente? En primera instancia Jesús le está hablando. Recuerdan, al principio del capítulo 5 dice que subió al monte y vinieron a él sus discípulos, ¿cierto? Inicialmente, en primera instancia, Jesús le está hablando a sus discípulos. Esto es importante porque aquellos que deseamos seguir sus pasos y queremos ser sus discípulos, nos encontramos aquí con el manual de vida del discípulo, el manual de vida del ciudadano del cielo, que al final es el mismo carácter de Jesús. Es lo que Él en su estancia en la tierra nos modeló y es lo que pues como discípulos debemos nosotros vivir.
¿cierto? Y que en algunas ocasiones no va a ser fácil, y más si ya hemos hablado del enojo contra mi hermano, la deuda que tengo con mi adversario, ¿cierto? Jesús, el adulterio, la ira, el divorcio, ser luz del mundo, sal de la tierra, ¿cierto? Y más adelante se va a poner más interesante cuando habla el Señor del amor hacia los enemigos, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, volvemos. Seguir a Jesús realmente sí nos puede costar, sí puede costar, ¿cierto? Puede costar un poco, pero por eso está este Sermón del Monte aquí, diciendo inicialmente a quién le está hablando el Señor Jesús, que es a nosotros, a sus discípulos, los que queremos seguirles, ¿cierto? Eso por un lado. Y ahora, otra cosa interesante que es bueno resaltar antes de ir al verso 33, que es el que nos corresponde hoy. El verso 20 dice... Y Jesús viene hablando de la ley. ¿Recuerdan cuando Jesús está hablando de la ley? Dice hacia el final de ese pasaje: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Es importante, miren, porque primero sus discípulos, ¿cierto? Está hablando a sus discípulos. Y segundo, por otro lado, le dice a sus discípulos su justicia. Y ahí con todo lo que podemos relacionar con eso, tu forma de vivir, ¿cierto? Tiene que ser mayor a la forma de vivir, a la justicia, etcétera, etcétera, de los escribas y fariseos. Y miren, eso es tremendo, porque las autoridades espirituales de la época eran los escribas y los fariseos, ¿sí? Y esto lo hablamos una vez y me pareció increíble, y es bueno volverlo a decir, que estos escribas y fariseos, que eran quienes conocían la ley, palabra a palabra, verso a verso, ¿cierto? Cuando esta ley, cuando esta palabra se hizo carne y estuvo enfrente de ellos, ellos no la conocieron, ¿cierto? Por eso la justicia que Jesús demanda de sus discípulos debe ser mayor a la de los escribas y fariseos, ¿cierto? Y una vez más, en el pasaje que vamos a ver hoy, vamos de nuevo a comprobar este tema de que los judíos, fariseos y escribas buscaron esta forma de adaptar la ley, ¿cierto? De manera que ellos pudieran cumplir, entre comillas, con algunas cosas y señalar a aquellos que no lo lograban, que no lo podían hacer. Cuando el propósito de la ley era otra cosa, y ahorita lo vamos a hablar. Entonces, llegando ahora sí al verso 33, nos queda claro, ¿cierto?, que Jesús está hablando a sus discípulos y está demandando de ellos que su justicia sea mayor a la de los escribas y fariseos. Esto de que su justicia fuera mayor tiene que ser muy duro para los fariseos y escribas de la época, ¿cierto?, cuando se suponía que ellos eran los ungidos del Señor, ¿cierto? Entonces, vamos al verso 33 y con eso vamos arrancando nuestro estudio para el día de hoy. Entonces dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos. Volvemos a esta frase de Jesús, ¿no? Recuerden que Él está reinterpretando, dándonos la correcta interpretación de la ley, diferente a esta que ellos habían oído. Estamos hablando de las antítesis, estas ideas que son contrarias, ¿cierto? Oíste que fue dicho, pero ahora yo os digo. Y viene el argumento de Jesús completamente contrario y diferente al anterior. Entonces, dice: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Perjurar, bueno, jurar falsamente. Eso básicamente significa perjurar. Ahora, interesante, en otras versiones, cuando dice no perjurarás, la Nueva Versión Internacional dice: no faltes a tu juramento. La Nueva Traducción Viviente: no rompas tus juramentos, ¿sí? Y la traducción al lenguaje actual, la TLA, lo dice de una forma interesante que me pareció resaltarlo y nos va a ayudar mucho a entender este tema de los juramentos y a qué es lo que Jesús está haciendo referencia realmente. No usen el nombre de Dios para prometer lo que no van a cumplir. Me gusta esta porque se adapta, es la que nos describe de una forma sencilla el contexto de lo que está sucediendo aquí. Sí, entonces efectivamente Jesús está citando
varios puntos de la ley referentes a no jurar en vano o a jurar algo que no vas a cumplir, algo que ya tú sabes en tu corazón, dentro de ti, que no vas a cumplir. Y por ejemplo, voy a citar algunos de los versos que están en el Antiguo Testamento que nos hablan precisamente de esto de los juramentos. Dice Levítico 19:12: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Y la firma, yo Jehová, dice. Me encanta ese yo Jehová, es como ahorita que mi esposita está pintando, está haciendo los cuadros y abajo pone su firma, es como algo así, ¿no? Yo Jehová, me gusta. Números, capítulo 30, verso 2, dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová, ojo, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Deuteronomio 23:21: cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti. Vamos bien, ¿cierto? Uno más, Deuteronomio 23:23 dice: pero lo que hubiera salido de tus labios, lo guardarás y lo cumplirás, conforme lo prometiste a Jehová tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Entonces estamos claros de que Jesús está citando algo que era claro para ellos en el momento, ¿cierto? De no perjurar. Y es interesante porque ahora Jesús una vez más va a ir más allá, va a ir a otro nivel. Pero antes de eso, permítame explicar el tema de la enseñanza de los fariseos en cuanto a los juramentos. Mire, los fariseos enseñaban que habían juramentos que eran obligatorios cumplir y otros que no eran tan obligatorios cumplir, ¿cierto? Entonces, si ellos juraban por Dios, el juramento era obligatorio, ¿cierto? Había que cumplirlo porque era el nombre de Dios el que se estaba poniendo ahí. Esto relacionado también a los mandamientos en Éxodo 20, ¿cierto? De no poner su nombre en vano, ¿cierto? Entonces, es interesante. Miren, los fariseos, entonces, como yo juré por el Señor, por Dios, estoy obligado a cumplir. Pero si yo juraba por otra cosa, ya no era necesario cumplir, ya el juramento no era obligatorio. Y qué tremendo, porque ya ellos podían jurar por otra cosa sabiendo ya en su corazón que no lo iban a cumplir. Es como cuando acá cuando juramos, uno dice, en la costa, por ejemplo, había mucho, por mi mamacita, decía uno, ¿cierto? Y es tremendo porque cuando uno ya necesita jurar y poner algo mayor como garantía de lo que uno dice que va a hacer, es porque ya la palabra que uno está diciendo de alguna forma no es suficiente. Y ahí es donde Jesús se va a enfocar realmente, y los versos más adelante es lo que vamos a ver, y es precisamente esto, que nuestra forma de vivir, ¿cierto? De vivir sea esta que no necesitemos poner algo más como garantía, sino que lo que digamos coincida y sea congruente con lo que nosotros realmente vivimos día a día. Entonces, dice, los fariseos enseñaban que unos juramentos eran obligatorios y otros no. Opinaban que si hacías un juramento y usabas el nombre de Dios, el juramento era obligatorio. Si hacías un juramento sin usar el nombre de Dios, el juramento ya no era obligatorio. Entonces es como ahorita uno que llegue y cruza aquí los dedos y jura, ¿cierto? O entonces cruza ahí, entonces no vale porque estoy cruzando. Era algo así, ¿cierto? Era algo así. Nuevamente los fariseos toman la ley de Dios y hacen ahí su quiebre, exacto, para poder decir que lo lograban, que podían tener el reino de Dios para ellos. Y es importante, yo lo resalto, porque ellos pensaron en algún momento que la ley era para eso. Entonces Dios nos da la ley y la cumplimos, la chuleamos, como nosotros creemos en nuestra falsa interpretación de ella, ¿cierto? La chuleamos y ya el reino de Dios es nuestro. Y la ley no se hizo para eso. Realmente la ley lo que nos muestra es la necesidad del hombre de un Salvador, de que era el reino de Dios el que tenía que acercarse a través de la persona de Jesús.
¿Cierto? ¿Me siguen? Vamos bien. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Ahora, está claro ya el tema de perjurar, el tema del juramento, cómo los judíos habían cambiado estas cosas, los fariseos y escribas habían cambiado, interpretando mal estas leyes a su conveniencia, ¿cierto? Y pues obviamente que pues, si juraban por Dios era obligatorio el juramento, tenían que cumplirlo, pero si juraban por otra cosa, que es lo que Jesús nos va a decir más adelante, entonces ya el juramento no era obligatorio, ¿cierto? Listo, vamos al versos 34, 35 y 36, que es donde Jesús, como dije antes, va más profundo. Dice, pero yo os digo, recuerden que esta frase es tremenda porque los profetas cuando hablaban de parte de Dios decía, así dice el Señor, ¿cierto? Y aquí ahora es Jesús el que está diciendo, pero ahora el Señor, yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo porque es el trono de Dios, ni por la tierra porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás porque no puedes hacer blanco o negro ni un solo cabello. Es un pasaje aparentemente sencillo que podemos entender, pero cuando estudiamos a fondo la palabra dentro de su contexto encontramos una riqueza increíble y muchas más cosas que esta simple interpretación que a veces llega a nosotros a través de la cultura, de la tradición, etc. Entonces, ojo porque aquí cuando Jesús dice no juréis en ninguna manera, eso es importante aclararlo, ¿no? Porque muchos toman este pasaje de forma completamente literal, este pasaje y fuera de su contexto. Entonces dicen que jurar, que lo que Jesús está diciendo aquí es no jurar, ¿cierto? Y es interesante porque en la misma palabra encontramos pasajes en el que el juramento es algo válido, ¿cierto? Entonces es interesante y es bueno aclarar esto, de que Jesús no está en contra de los juramentos como tal, ¿cierto? Si tú estás comprometido y si tú eres honesto, ¿cierto? Eres honesto con algo y tú juras y tienes en tu corazón el deseo, la honestidad para cumplirlo, aparentemente estaría bien, ¿sí? Es lo que vemos dentro del contexto. Pero Jesús nos está diciendo que no juréis de ninguna manera, pero hace referencia a esto precisamente porque al contexto de lo que hablábamos anteriormente, de ninguna manera, ni por el cielo, porque los judíos acostumbraban a jurar por el cielo para no meter a Dios en el asunto y de esta forma no cumplir, ¿cierto? Ni por la tierra, ¿cierto? Me gusta esto y lo voy a decir literalmente, porque es el estrado de sus pies. Un amigo pastor dice, bueno, la tierra es el estrado de los pies de Dios, o sea que hasta Dios tiene los pies en la tierra. Me parece lindo eso. Ni por Jerusalén, otros juraban por el templo, otros juraban por el altar, etcétera, etcétera. De ninguna manera, dice el Señor, ¿cierto? Decía Jesús. Pero dentro del contexto lo que Jesús está diciendo es que no jures por esto y por esto y por esto, porque si estás jurando por esto y por esto y por esto es porque ya en tu corazón estás pensando que no es obligatorio cumplirlo. Está claro, esa es la explicación de lo que Jesús está diciendo. Realmente no está haciendo referencia a no jurar. Y vemos algunos ejemplos dentro de la palabra. Y vamos a mirar algunos para que nos quede esto claro de que Jesús realmente no está haciendo referencia a esto, a no jurar, sino a perjurar, a jurar falsamente. Dado que ellos si juraban por el cielo, por la tierra, por el altar, por el templo, por Jerusalén, ya no estaban obligados a cumplir y eso era lo que había precisamente en su corazón. Podían jurar por eso porque ya de antemano habían propuesto no cumplir, ¿cierto? Entonces lo que vemos aquí realmente es que es una falla, ya no solamente al juramento. ¿Quién es el que se perjudica inmediatamente si yo no cumplo el juramento que hice? Mi hermano, ¿cierto? Mi prójimo. Es como si Jesús nos está dando esta instrucción y hace referencia a eso, que si yo le fallo mi juramento hacia mi hermano, es como si estuviera fallando mi juramento a Dios, ¿cierto? Porque Él es la imagen de Dios.
¿Estamos claros? Wow. Entonces, algunos ejemplos. Mateo 26, capítulo 26, verso 62. Vamos a leerlo. Y de esta forma vamos avanzando. Capítulo 26, versos 62 al 64. Dice así, Jesús ante el concilio. Wow. Dice, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo. Entonces, cuando ya se metió a Dios, el nombre de Dios en el asunto, Jesús le dijo, tú lo has dicho, Jesús. ¿Sí? Entonces vemos que es una forma de un voto, de poner el nombre de Dios en medio de la situación, y Jesús no tuvo ningún problema con eso. Ahora también el apóstol Pablo en varias de sus cartas pone el nombre de Dios como una garantía también de lo que él está diciendo. Y voy a citar algunos ejemplos: Romanos 1:9, 2 de Corintios 1:23, en Gálatas 1:20, sobre todo al principio de estas cartas en las que él está apenas introduciendo la carta, pone el nombre de Dios como esta garantía de que lo que va a decir es palabra de Dios. ¿Sí? Entonces vemos cómo Jesús realmente no está refiriéndose al tema de no jurar como tal, sino que está haciendo esa salvedad de que ni jures por esto, ni por eso, ni por eso, porque realmente lo que hay en tu corazón es que no tienes la obligación de cumplirlo. ¿Cierto? Súper claro hasta ahí. No lo había visto de esa forma, ¿cierto? Pensaba que era más, obviamente sí, era un tema de no jurar en vano, pero vemos también cómo ahora entra también en escena el tema de mi hermano. O sea, realmente la primera persona perjudicada si yo no cumplía mi juramento era mi hermano, y Jesús lo está poniendo nuevamente al mismo y nos recuerda, ¿no?, de este mandamiento, el mandamiento de amarás al Señor tu Dios, pero también a tu prójimo como a ti mismo. Y esta dualidad está todo el tiempo está ahí, y es la enseñanza de Jesús. ¿Sí? Eso se trata de Dios, mi relación con Dios, mi amor por Dios, pero cómo ese amor a Dios se evidencia en nuestro diario caminar, en nuestro amor a nuestro prójimo, a nuestro hermano y aún a nuestro adversario. ¿Cierto? Me encanta, genial. Ahora, miremos un par de pasajes más relacionados y luego avanzamos. Vamos a Mateo 23:16. Vuelve el Señor a tomar este tema. 23:16 dice así: hay de vosotros, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, ven otros ejemplos de jurar, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. ¿Cierto? Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Oh. También decís, si alguno jura por el altar, pues no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por el que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Vemos el contexto de lo que habla Jesús, ¿no? Wow, realmente estaban enfocados los fariseos en el hacer, en estas cosas que, como decía antes, que podíamos chulear y garantizar de alguna manera nuestra entrada al reino de los cielos. Y viene Jesús
y pone todo de cabeza y nos muestra que realmente el problema está dentro del ser humano, pero ojo, cómo eso que hay entre nosotros afecta a nuestro prójimo y a nuestro hermano. Ahora, bueno, nos quedó claro el tema de la justicia, que la justicia de los discípulos, que nosotros como discípulos, nuestra justicia debe ser mayor a la de los fariseos. Y miren que esto me encanta, y lo voy a citar, solo lo voy a comentar ahí mismo, en el capítulo 23, pero más arribita en el verso 3, Jesús le dice precisamente a sus discípulos, hablando de los fariseos, bueno, hagan todo lo que ellos les dicen que hagan, ¿cierto? Pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen, ¿cierto? No era congruente, ¿cierto? Lo que ellos decían y lo que hacían. ¿Y en dónde no está esa congruencia? En el amor a mi hermano, sino que ellos señalaban, ya tenían su posición de manera que podían señalar. Eso es triste, y es triste hoy también en nuestros días, ¿cierto? Porque pasa. Sí, nos es fácil señalar a mi hermano, no, que este cayó, que este está haciendo esto, que este está haciendo esto otro. Cuando debemos ser un apoyo, un sustento para nuestro hermano, ¿cierto? Entonces, una vez más, estas palabras que retumban y deben retumbar en la mente de sus discípulos, que nuestra justicia debe ser mayor a la de los escribas y fariseos. Ahora, esto que sigue es interesante. Miren, aquí voy a hacer una pausita para que tomemos conciencia y nos enfoquemos un poquito en esto que sigue a continuación, que me parece espectacular. Miren, Jesús comienza a hablar de lo importante que es cumplir nuestros votos, ¿cierto? Cuando decimos algo, ¿cierto? Que lo cumplamos. Ni siquiera, y como ya vimos a la luz de la palabra, no está hablando de no jurar, sino de que lo que juras, te pares ahí y lo cumplas, ¿cierto? Pongas el pecho y respondas, ¿cierto? Te pares firme a pesar de y cumplas, ¿cierto? Y aquí viene la pregunta para que meditemos. Ojo, ¿de qué viene Jesús hablando justo antes? Pensemos, justo antes, versos 31 y 32. ¿Cierto? Del divorcio y de forma implícita, pues obviamente del matrimonio, ¿cierto? Se me paran los pelos y todo, no se me ve por la chaqueta. Espérame. Y miren, dijimos ahorita que el primer afectado cuando yo no cumplía mis juramentos era mi hermano, y que Jesús de alguna forma nos está mostrando de que ese fallarle a mi hermano es fallarle a Dios. Es igual, ¿cierto? Como no juraba por Dios, entonces podía fallar. No, espérame, tú le fallas a tu hermano, le estás fallando a Dios. Y vemos aquí ya en un contexto aún más cerradito dentro del pasaje. Y es por eso que es maravilloso el orden y el discurso del Señor Jesús. Y cómo Mateo lo plasma en su evangelio. Jesús viene hablando del divorcio, ¿cierto? Implícitamente del matrimonio. Este voto, este juramento en el que se hace, ¿cierto? Delante de Dios, ¿cierto? Delante de Dios. Y como veíamos en el Génesis, esta imagen maravillosa de Dios. Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Varón y hembra los creó, la imagen de Dios puesta ahí. Eso es un voto, ¿sí? Eso es un voto sagrado, eso no es cualquier cosa, ¿cierto? Y Dios está ahí, ¿cierto? Entonces, ¿a qué voy? Miren que Jesús viene hablando y dice, si tú das tu palabra, párate firme y cúmplela. Y tremendo, porque ya entramos a este contexto de lo que Jesús viene hablando, y es del matrimonio, ¿cierto? Toma otra dimensión también el pasaje, ¿sí o no? Otra forma de verlo, ¿cierto? Y es que entonces esos votos que yo hago con Dios en medio y como Dios de testigo en el matrimonio, en la boda, pues hay que pararse firme también y hay que cumplirlos, ¿cierto? Y volvemos, sí, tal vez el divorcio sea una concesión, pero no es el plan de Dios. Dios aborrece el divorcio, ¿sí?
como dije también, y es bueno hacer esta salvedad, cada situación es diferente, es especial, claro que sí. Pero el plan de Dios, y para que nos aferremos ahí, el plan de Dios es que al principio no fue así, al principio varón y hembra los creó. Y miren que Jesús más adelante, cuando hable nuevamente del divorcio en el capítulo 19, dice que lo que Dios juntó, pues el hombre no lo separe, ¿cierto? Yo no lo había visto de esta forma. Es tremendo que Jesús hable del divorcio, del matrimonio, y luego empiece a hablar de los juramentos, ¿cierto? Porque todos pensamos como en los negocios, como en algún negocio que se hizo y se puso como garantía tal cosa, Dios o el templo o algo, ¿cierto? Pero Jesús viene hablando de divorcio y de matrimonio. ¿Me siguen? Vamos bien, ¿cierto? En estos versos anteriores, esto me encanta, que en el matrimonio 1 más 1 es 1, ¿cierto? Pero con el divorcio, ahí sí, 1 menos 1 es 0, no queda nada, todos pierden, ¿cierto? De eso hablamos un poco hace 8 días. Maravilloso, me encanta, Dios mío. La palabra de Dios, ella se interpreta, ella es suficiente. Si volviéramos a ella, todo cambiaría realmente, todo cambiaría. Ahí está, claro. Solo que esto, miren, esto exige un esfuerzo intelectual, ¿cierto? O sea, esto exige leer, meditar, pensar, leer acá, escudriñar. Y eso cuesta. Es más chévere hacer zapping ahí en la tele o ver videos de Instagram y que entretenga nuestra mente, ¿cierto? Realmente los llamo a eso, a buscar su palabra, a leerla, a estudiarla, a escudriñarla. Maravillosa, en 3D, siempre digo eso. En 3D, porque uno lee y ya uno aprendió, pero uno empieza a mirar más adentro y encuentra cosas maravillosas. Ahora, de alguna forma, lo que Jesús está diciendo es que nuestras palabras sean también, lo dije antes, congruentes con lo que hacemos, ¿cierto? Y hay un dicho que comenta eso, es que el ruido que hacen tus acciones no me deja escuchar tus palabras, ¿cierto? Entonces habla de eso, de congruencia, de manera que ya jurar no sea necesario, sería lo ideal, ¿cierto? Pero pues vivimos en un mundo caído en el que se necesita fiador, codeudor, etcétera, 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 para garantizar todo, ¿cierto? Pero como hijos de Dios que sí, y como discípulos de Jesús, ¿cierto? Que podamos marcar una diferencia en eso también. Wow. Ahora, bueno, entendimos el tema de que ellos solían jurar por varias cosas, y realmente ninguna de estas cosas tenía que ver con ellos. El cielo es el trono de Dios, la tierra, los que juraban por su cabeza, ni aún la vida misma de ellos, porque hace referencia a eso, ¿no? La vida misma de ellos les pertenecía a ellos, ¿cierto? Entonces, nos queda claro. Ahora, verso 37, ya vamos terminando, dice así: pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Eso está claro, es lo que venimos hablando, pero esto del final, porque lo que es más de esto, de mal procede, ¿sí? Pues la mentira, ¿cierto? Una verdad a medias, ¿cierto? Una mentira hace referencia plenamente a eso. Y si vamos a Juan capítulo 8, verso 44, vamos a leerlo, por favor. Porque miren, estamos hablando de que este sermón es para los discípulos, hijos de Dios, los que hemos decidido seguir sus pasos, seguir sus pisadas. Pero cuando nuestro sí no es sí, nuestro no no es no, sino otras cositas, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué nos volvemos? Juan capítulo 8, verso 44. Dice así. Capítulo 8, verso 44. Juan 8, 44.
Uf. Ojo. Dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, de sí mismo, de lo que él es, en su esencia habla, porque es mentiroso y es padre de mentira. Lo que Jesús es claro, nos está llamando es primeramente a ser honestos, ¿sí? Ahora, a veces, y volviendo a este contexto del pasaje anterior en cuanto al divorcio y el matrimonio, algunas veces dar una palabra, hacer un voto, pues obviamente en algunas ocasiones va a costar, ¿cierto? En algunas ocasiones va a ser difícil. Y miren lo que habla el Salmo 15. Miremos ese salmo. Claro que va a costar. Y seguir a Dios nos va a costar, ¿cierto? Y dar un voto al Señor de me voy a cuidar en esto, no voy a hacer esto, va a costar. Salmo 15 dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Verdad. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos es el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Miren, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Otra vez. El que aún jurando en daño suyo, cuando hacemos votos a Dios, nos comprometemos con Él, ¿cierto? Decimos esto, vamos a hacer esto, y nos empieza a doler, entonces cambiamos de opinión. No. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Me encanta la palabra del Señor. Y ahora, ya para terminar, Mari, ¿me ayudas en el piano, porfis? Dice Mateo capítulo 26, verso 33, y ya con eso termino. Porque algunas veces deseamos, juramos y queremos comprometernos realmente con Dios, ¿cierto? Pero vienen las adversidades, vienen los problemas, vienen las dificultades, las tribulaciones, y entonces eso que juramos cuesta más y empieza a costar y empieza a costar. Y aunque somos realmente honestos con nuestro deseo inicial de cumplirle a Dios, también podemos fallar y podemos caer, ¿cierto? Y en el Evangelio de Mateo capítulo 26, verso 33, tenemos a Pedro, que sí, con su arrebato, con su temperamento, con su forma de ser particular entre los demás apóstoles, vemos a un Pedro que yo creo que realmente cuando él dice esas palabras, sí, con mucha emoción, tal vez más emoción que devoción, pero eran honestas, ¿sí? Realmente él tenía el deseo de cumplir estas palabras. El verso 33 dice: respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y sabemos cómo termina la historia. Efectivamente, Pedro le negó, ¿cierto? Y como lo digo, yo creo en el deseo original en su corazón de querer hacer las cosas bien para Dios.
Y nos pasa también en nuestro diario caminar que tenemos el deseo realmente de hacer las cosas bien, de esto que le dije al Señor, de comprometerme con Él, de servirle, de seguirle, de estudiar, leer su palabra, tratar de vivir en ella. Pero algunas veces va a venir la adversidad y en medio del temor, en medio de la angustia, también puede que fallemos, que no cumplamos. Sin embargo, también conocemos esa historia maravillosa que Jesús vuelve a llamar a Pedro, ¿cierto? Y cara a cara, frente a frente, una vez más: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez que lo amas. O sea, ya no es ese Pedro emocionado, que yo quiero, yo voy. No, ya ahora es un Pedro que dice, y su respuesta es maravillosa. Ya no es: sí, Señor, yo te amo, tú sabes que yo te amo, yo, no, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Es un cambio increíble en la vida de Pedro. Sí, este Pedro autosuficiente, fuerte, ¿cierto?, que confiaba en él, en sí mismo, ahora es un Pedro que confía en Dios. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Eso es importante, y dentro del contexto de lo que estamos viendo es importante, porque al final todo se trata del Señor, de Dios, de Él y de su amor y de su misericordia para nosotros, ¿cierto? No nosotros tratando de alcanzarle y llegarle, y el reino de los cielos se acercó. ¿Sí? Ahora la parte que falta nos corresponde a nosotros, ¿cierto? Hablando verdad. Y ahora, dentro de ese contexto de hablar verdad, pues es hablar verdad aquí también con la palabra de Dios en este libro, ¿cierto? Hablar verdad, ser testigos de la verdad, y esa verdad es Jesús. Oramos.